Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Lorena Pérez Gutiérrez, estudiante de enfermería de la modalidad de estancias de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy voy a hablar acerca de la participación de enfermería en el área de epidemiología. Principalmente hablamos de las enfermedades, infecciones nosocomiales, que son las que vamos a prevenir. Principalmente están las neumonías, que estas se pueden ser originadas por broncoaspiración, permanencia hospitalaria y cuando un paciente ha sido intubado endotraquealmente y conectado a una ventilación mecánica. ¿Qué debemos de hacer con este tipo de pacientes? Principalmente debemos de manejar una técnica estéril para la aspiración de secreciones cuando el paciente está intubado. Debemos de prevenir las broncoaspiraciones, esto es obviamente que la vía aérea siempre esté libre de todo tipo de secreción. Otro punto de las infecciones nosocomiales es la infección de vías urinarias, que el paciente cuando llega a requerir de una sonda vesical, principalmente se le instala la sonda Foley, que esta es para cuando un paciente requiere de más atención, que requiere tener la sonda por más tiempo. Esto es que desde el momento que se instala la sonda Foley llega a ser contaminada, que no se realice una técnica estéril adecuadamente de la región urogenital, la sonda llega a ser contaminada. Después de que ha sido instalada la sonda, se deben de tener los cuidados de que la bolsa recolectora de orina no llegue a rebasar la mitad de su capacidad total, porque esto es un factor predisponente para que el paciente llegue a tener infección de vías urinarias. La otra es que nunca dejemos la bolsa, una vez instalada, que la bolsa quede en el piso, porque esto es un foco de infección también para el paciente. Siempre debe estar colgada de alguna parte de la cama para que evite el contacto con el piso. La otra son las bacteremias. Esto se habla desde que el paciente tiene una estancia hospitalaria, el paciente tiene un catéter venoso central, una sonda Foley instalada y la falta de medicamentos. Esto es principalmente qué debemos de hacer, que una vez que tengamos algún tipo de dispositivo, siempre estar checando, realizar la asepsia y antisepsia adecuada conforme los días que son requeridos, porque algunos se llega a requerir una curación o asistencia diaria, otra cada 72 horas, dependiendo. Las bacterias también se dice que se originan por infecciones secundarias al diagnóstico de ingreso. Esto es como cuando el paciente llega a ingresar por un traumatismo craneoencefálico, llega a ingresar por un EBC, que el paciente permanece inmóvil, el paciente a veces llega a presentar úlceras por presión, y esto es lesión a tejidos blandos, y ya cuando se llega a presentar este tipo de casos, obviamente el paciente puede llegar a presentar algún pico febril, y es cuando se detecta que el paciente ya tiene este tipo de situación. El otro punto es las infecciones de heridas quirúrgicas, que estas se llegan a originar desde el momento que el paciente ingresa al área de quirófano. Esto es que puede ser que no se lleve a cabo una técnica de asepsia y antisepsia adecuada previo a la cirugía, el tiempo de exposición que el paciente estuvo durante la cirugía. La otra es que el equipo y material que se llegó a utilizar durante la cirugía haya sido contaminado, un mal manejo. El otro punto para que haya una infección de heridas quirúrgicas es que no se lleve a cabo las curaciones conforme el horario establecido, porque a veces se llegan a indicar cada 6, 12 o 24 horas. A veces la falta de recursos de equipo, tanto humano como material, esto propicia una infección de heridas quirúrgicas. La otra, la falta de medicamentos. La otra puede ser la infección por el mismo paciente, que a veces ellos mismos se retiran las gasas o simplemente tienen un mal manejo. La otra, la presencia de enfermedades del paciente, que a veces son pacientes diabéticos, a veces son pacientes que tienen alta presión, y eso son factores que pueden llevar a una infección de la herida quirúrgica. El tratamiento principal por parte de enfermería siempre va a ser el lavado de manos, agua y jabón durante 40 a 60 segundos, conforme nos marca la Organización Mundial de la Salud. Hacerlo en los 5 momentos que también nos marca la Organización Mundial de la Salud. El utilizar equipo de protección personal, guantes, lentes, cubrebocas, siempre utilizado en cada atención que sea necesaria. Realizar asepsia y antisepsia de las regiones que nos correspondan hacer, siempre con la técnica más estéril que se pueda, y hacerlo adecuadamente. La otra es manejar el equipo estéril siempre que sea necesario.
Principalmente debemos identificar los denominadores de infecciones nosocomiales en el área de epidemiología, que es checar que el paciente tiene un catéter venoso central, está intubado por la vía endotraqueal conectado a un ventilador mecánico o tiene una sonda vesical instalada. Esto es también checar el tiempo de estancia hospitalaria y checar qué pacientes han presentado algún pico febril, que eso nos puede dar margen a que ya tiene algún tipo de, puede ser neumonía, una bacteriemia, y darle seguimiento al cultivo. En el área de epidemiología también se manejan los esquemas de antibióticos y ahí mismo, si se requiere, se llega a hacer el cambio de esquema si es necesario. Pues esto es lo que puedo hacer, es mi participación en el área de epidemiología. Gracias.